Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. El precio del ritual. Nunca creí en estas cosas. Las historias de brujería, de santería, siempre me parecieron exageraciones, cuentos para asustar a los niños o para mantener las tradiciones vivas. Pero todo cambió el día que decidí participar en ese ritual, en las afueras de Oaxaca, en una pequeña aldea que parecía suspendida en el tiempo. Me había unido a un grupo de amigos, todos curiosos por experimentar algo diferente. No sabíamos que esa curiosidad nos llevaría a un abismo del que apenas logré escapar. El ritual fue sencillo al principio. Velas, cánticos, una figura tallada en madera que el santero veneraba como si fuera la llave a un poder desconocido. Nos explicó que estábamos invocando espíritus para obtener protección, sabiduría y salud. Pero había una advertencia que ninguno de nosotros tomó en serio: no podíamos cruzar ciertas líneas, no debíamos burlarnos ni tomarlo a la ligera. Sin embargo, en medio de la ceremonia, algo en mí cambió. No sé si fue el ambiente, la tensión, o simplemente la idea de querer impresionar a mis amigos, pero hice una broma. Fue pequeña, apenas un susurro, pero lo suficiente para romper la concentración del santero. Sentí una mirada oscura, fría, como si algo invisible hubiera reparado en mí en ese momento. El resto de la ceremonia transcurrió sin incidentes. Mis amigos se fueron a casa riendo y bromeando, pero yo no podía sacudirme una sensación de incomodidad. Esa noche, al acostarme, algo extraño ocurrió: no podía dormir. Sentía una presencia en la habitación, una sombra en las esquinas que me observaba. Lo achaqué a mi imaginación, pero cuando desperté al día siguiente, no recordaba haberme quedado dormido, ni siquiera podía recordar que había soñado. Solo un vacío, una noche borrada de mi mente. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Empecé a perder fragmentos de tiempo. A veces, estaba caminando por la calle y, de repente, aparecía en otro lugar sin saber cómo había llegado ahí. Otras veces, encontraba objetos en mi casa que no recordaba haber traído. Incluso mis amigos empezaron a notar cambios en mi comportamiento. Estás más callado, parece que no eres tú, me decían. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que era el estrés, el cansancio, pero en el fondo sabía que algo oscuro se estaba apoderando de mí. Una noche, mientras me miraba en el espejo, algo me paralizó. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Mis ojos, algo en ellos era diferente. Se veían apagados, como si algo estuviera mirando desde detrás de ellos. Intenté apartar la vista, pero no pude. Me quedé atrapado, observando cómo mi reflejo me sonreía de una manera que yo nunca lo haría. Esa sonrisa no era mía. Era algo más, algo que había tomado mi cuerpo como suyo. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. Las pérdidas de memoria se volvieron más frecuentes, los episodios de comportamiento extraño más intensos. Había momentos en los que ya no reconocía mis propias acciones. Un día, desperté con las manos cubiertas de sangre. Entré en pánico, pero no había heridas en mi cuerpo. Lo peor fue descubrir, poco después, que había animales muertos en el jardín de mi casa, con marcas de heridas que no podía explicar. Cada día sentía que perdía más control sobre mi cuerpo y mi mente. Ya no era solo que olvidaba fragmentos de tiempo, sino que durante esos episodios, realizaba cosas que nunca haría en mi estado normal. Mis pensamientos ya no eran solo míos. Había impulsos violentos, deseos oscuros que no reconocía. Era como si una presencia dentro de mí susurrara constantemente, guiándome hacia la destrucción.
Intenté buscar ayuda, pero ¿a quién le cuentas que crees estar poseído por un espíritu maligno? Los psicólogos decían que era estrés, que necesitaba descansar. Nadie entendía que esto iba más allá de lo humano. Comencé a investigar por mi cuenta, a leer sobre posesiones, rituales y entidades oscuras. Y todo me llevó de vuelta al santero, al ritual que habíamos hecho en aquella aldea. Decidí volver. Sabía que era la única forma de detener lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a la aldea, el santero me recibió con una mirada sombría. Te advertí. Fue lo único que dijo. Me explicó que, al hacer aquella broma, había faltado el respeto a los espíritus, y que uno de ellos, un espíritu oscuro y vengativo, había visto en mí una puerta abierta. La solución no era simple. Requería un nuevo ritual, uno mucho más peligroso. Debía invocar al espíritu y obligarlo a liberarme, pero había un riesgo. Si fallábamos, podría tomar el control total de mi cuerpo para siempre. No había otra opción. No podía seguir viviendo de esa manera, viendo cómo algo más me consumía desde dentro. El ritual comenzó al caer la noche. El santero trazó símbolos en el suelo y encendió velas negras. El aire se volvió denso, cargado de una energía que me hizo sentir que algo mucho más grande y más antiguo que yo estaba presente. Mientras el santero murmuraba sus cánticos, sentí como una fuerza oscura se apoderaba de mi cuerpo. Mis manos empezaron a moverse por sí solas, mis labios pronunciaban palabras que no reconocía. La entidad estaba aquí, dentro de mí, luchando por tomar el control. El santero gritó algo en un idioma que no entendía, y de repente, todo se volvió negro. Sentí como si cayera en un abismo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Estaba solo, en una oscuridad infinita, enfrentándome a la entidad que había tomado mi cuerpo. Este es mi lugar ahora, me susurró una voz. Era la misma voz que había escuchado en mis pesadillas, la misma que me había empujado hacia la locura. No sé cuánto tiempo estuve allí, luchando contra esa fuerza. Era una batalla por mi alma, y cada segundo que pasaba sentía que perdía más terreno. Pero al final, el santero me sacó de allí. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo, cubierto de sudor y con el cuerpo temblando. El espíritu se había ido, o al menos eso quería creer. Volví a casa, pero ya nada es igual. Siento que una parte de mí se quedó en ese abismo. Hay días en los que me miro al espejo y veo algo oscuro en el reflejo, algo que me recuerda que esa puerta nunca se cierra del todo. Vivir con el miedo de que vuelva es una tortura constante. Y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, temo que esa voz vuelva a susurrarme. El juguete maldito. Ser madre soltera nunca ha sido fácil, pero a pesar de todo, siempre me he esforzado para darle a mi hija, Sofía, una vida lo más feliz posible. A sus 8 años, es una niña curiosa y llena de energía. Siempre le ha encantado explorar el mundo a su alrededor, especialmente cuando la llevo al parque los fines de semana. Aquellos momentos eran nuestros pequeños escapes, donde ella podía correr libremente y yo podía disfrutar de verla sonreír. Pero todo cambió después de un día fatídico, un día que nunca olvidaré y que transformó nuestras vidas de una manera que aún me cuesta describir sin que un escalofrío recorra mi cuerpo. Todo comenzó de manera inocente, o eso pensé en su momento. Sofía encontró algo mientras jugaba en el parque, una pequeña figura tallada en piedra, algo que parecía antiguo, desgastado por el tiempo. Estaba enterrada a medias en el suelo, y ella la desenterró como si hubiera descubierto un tesoro. No supe qué era, ni me importó mucho en ese instante. Mira, mamá, encontré un juguete, Me dijo con una sonrisa amplia, sus ojitos brillando de emoción. Nunca imaginé lo que esa cosa traería consigo. Desde esa tarde, todo empezó a cambiar, lentamente al principio, casi imperceptible. Al día siguiente, Sofía estaba más callada de lo normal. No me prestó atención como solía hacerlo, y lo atribuí al cansancio.
Sin embargo, aquella noche fue la primera vez que la escuché susurrar mientras dormía. Las palabras que decía no tenían sentido, eran sonidos guturales, casi como si hablara en una lengua antigua. Cuando la desperté, me miró con ojos vidriosos y simplemente volvió a dormirse. En mi cabeza, traté de racionalizarlo, es solo una pesadilla, me repetía. Pero aquello fue solo el comienzo. Cada día que pasaba, mi Sofía se alejaba más de sí misma. Dejaba de jugar con sus muñecas, algo que amaba hacer. En su lugar, pasaba horas mirando fijamente la figura de piedra que había encontrado. A veces, la susurraba, aunque no podía entender lo que decía. Su risa infantil se desvaneció, reemplazada por silencios largos y vacíos. Su mirada, una vez cálida y vivaz, se volvió oscura, casi como si me mirara a través de mí, sin realmente verme. Yo podía sentir el cambio, pero no sabía qué hacer. Algo oscuro estaba sucediendo, y yo no podía detenerlo. Las cosas empeoraron cuando empezó a hablar en lenguas que no conocía. Al principio, pensé que era algún tipo de juego extraño, pero había algo en la forma en que lo hacía que me aterraba. Sus palabras no eran solo balbuceos de una niña jugando, eran frases, oraciones completas, dichas con una voz que no le pertenecía a mi hija. Había una autoridad en esas palabras, una maldad palpable que me hacía estremecer cada vez que la escuchaba. No reconocía ni la lengua ni las emociones que transmitía. Pero lo peor fue cuando comenzó a cambiar físicamente. Mi pequeña Sofía, tan frágil y delgada, comenzó a mostrar una fuerza inexplicable. Una tarde, en un arrebato, empujó la puerta de su habitación con tal fuerza que la madera se astilló. Era imposible que una niña de su tamaño pudiera hacer algo así. Intenté hablar con ella, preguntarle si estaba bien, pero todo lo que recibía era una mirada vacía, acompañada de esa extraña sonrisa que no era suya. No era mi Sofía, no más. A partir de ese momento, el ambiente en la casa comenzó a cambiar. Se volvió opresivo, pesado, como si algo invisible y oscuro se hubiera instalado en nuestro hogar. Las noches eran las peores. Los ruidos comenzaban al caer el sol, golpes en las paredes, susurros en el pasillo y esa sensación constante de ser observada, incluso cuando estaba sola en una habitación. Cada vez que intentaba dormir, me despertaba con una presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera sentado sobre mí. Pero lo más aterrador fue cuando vi a Sofía de pie en la oscuridad de mi habitación, observándome con esos ojos que ya no parecían humanos. Intenté buscar ayuda. Llevé a Sofía a médicos, psicólogos, incluso hablé con sacerdotes, pero nadie podía explicar lo que estaba pasando. Los médicos decían que podía ser estrés o algún tipo de trastorno, pero yo sabía que era más que eso. La niña que amaba se estaba desvaneciendo ante mis ojos, siendo reemplazada por algo que no podía comprender. Los sacerdotes, al escuchar lo que estaba ocurriendo, me miraban con preocupación, pero la mayoría no quería involucrarse. Algo en la figura de piedra, algo en esa presencia oscura, los hacía retroceder. Una noche, la situación se volvió insostenible. Los golpes en las paredes se hicieron ensordecedores, como si alguien estuviera intentando romperlas desde adentro. Corrí a la habitación de Sofía solo para encontrarla sentada en la cama, sus ojos completamente en blanco, pero su boca moviéndose, diciendo algo que no entendía. De repente, toda la casa se llenó de gritos, gritos de voces que no pertenecían a ninguna de nosotras. Era como si una multitud estuviera atrapada entre las paredes, gritando por liberarse. En mi desesperación, tomé la figura de piedra y la lancé al suelo, rompiéndola en pedazos. Por un breve momento, todo quedó en silencio. Sofía se desplomó en la cama, inconsciente pero respirando. Lloré de alivio, pensando que quizás aquello había terminado. Pero cuando levanté la vista, las paredes estaban cubiertas de sombras, moviéndose como si algo estuviera vivo dentro de ellas. Las luces comenzaron a parpadear, y un frío gélido llenó la habitación. Desde esa noche, aunque Sofía ha vuelto a ser en parte la niña que era antes, la presencia nunca se fue del todo.
A veces, cuando me despierto en la madrugada, siento ese peso sobre mi pecho nuevamente y sé que algo sigue aquí, esperando. Mi hija ha sido marcada, y aunque he intentado protegerla, algo oscuro la sigue acechando, observando, esperando su momento para volver. Ahora, cada vez que la veo jugar, tengo el miedo constante de que esa cosa vuelva a tomar el control. Porque sé que no se ha ido, solo está esperando su momento. Y lo más aterrador es que, en el fondo, tengo la sensación de que cuando vuelva, no solo vendrá por ella, sino por todas nosotras. El espejo y yo. Siempre me han fascinado las tiendas de antigüedades. Cada objeto parece llevar consigo una historia, una memoria impregnada en sus materiales, como si guardara fragmentos de vidas pasadas. Por eso, aquella tarde en un pequeño pueblo de México, cuando entré en una de esas tiendas polvorientas y abarrotadas de reliquias olvidadas, me sentí atraído por todo lo que allí se ofrecía. Pero había algo que destacaba sobre el resto, algo que parecía llamarme directamente a mí, un espejo antiguo, con un marco tallado en madera oscura y motivos que parecían danzar a la luz tenue de la tienda. El dueño, un hombre mayor de rostro inexpresivo, no dijo mucho sobre el espejo, solo que había estado en su familia por generaciones. Me lo ofreció por un precio ridículamente bajo, como si estuviera ansioso por deshacerse de él. Debería haber sospechado algo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Aquel espejo tenía algo especial, algo que no podía definir, pero que me hizo llevarlo conmigo sin pensarlo dos veces. Lo colgué en mi sala, justo al final de un largo pasillo donde la luz apenas llegaba. Su reflejo no era particularmente claro, como si hubiera una bruma leve en su superficie, pero cada vez que pasaba por delante, me detenía a mirarme. No era vanidad, más bien era una especie de atracción inquietante. Me quedaba observando, como si esperara ver algo que no debería estar ahí. Todo comenzó de forma sutil. Primero fueron pequeñas diferencias en mi reflejo, un ligero cambio en la expresión, una sombra extraña en mis ojos. Me convencí de que era solo la luz o el desgaste del espejo, pero poco a poco, esos cambios comenzaron a volverse más evidentes. Mi reflejo sonreía cuando yo no lo hacía. Podía verme con el ceño fruncido, pero la imagen en el espejo tenía una sonrisa torcida, maliciosa. Comencé a sentir que no estaba solo cuando me miraba. Los días pasaron, y mi comportamiento empezó a cambiar de maneras que no podía explicar. Al principio, olvidaba pequeños detalles, como si mi mente se nublara en momentos cruciales. Dejaba objetos fuera de lugar, olvidaba conversaciones enteras. Luego, comencé a despertar en lugares de la casa donde no recordaba haber ido. Me encontraba en la cocina en mitad de la noche, con las manos cubiertas de tierra, sin recordar haber salido al jardín. Todo era extraño, pero no le daba demasiada importancia hasta que los sueños empezaron. Soñaba con el espejo, con una figura que emergía de él. En esos sueños, me veía a mí mismo, pero no era yo. La figura en el espejo tenía mi cuerpo, pero su rostro era diferente, más delgado, con ojos oscuros que parecían brillar con malicia. Esa figura se acercaba a mí, susurrando cosas que no podía entender, pero que dejaban una sensación de vacío en mi pecho al despertar. Al principio, pensaba que solo estaba estresado, que los cambios en mi vida estaban afectando mi sueño. Pero entonces comenzaron los actos violentos, y ahí fue cuando todo se volvió incontrolable. Una noche, me desperté cubierto de sangre, sin ninguna herida aparente. Mi corazón palpitaba en mis oídos mientras intentaba comprender lo que había sucedido. Encontré mis manos temblorosas y llenas de arañazos, como si hubiera estado luchando contra alguien o algo. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que no estaba solo en la casa. Recorrí las habitaciones en un frenesí, buscando una explicación. Entonces, al final del pasillo, lo vi. Mi reflejo en el espejo estaba allí, observándome. Pero esta vez, no replicaba mis movimientos. El rostro que me miraba no era el mío, y esa sonrisa retorcida que tanto había temido estaba dibujada en sus labios.
La figura en el espejo dio un paso hacia adelante, y fue en ese momento que comprendí que no solo me estaba observando, estaba tomando mi lugar. Desde entonces, he perdido la cuenta de las veces que despierto sin recordar lo que hice. Los vecinos me miran con recelo, murmurando entre ellos sobre gritos en la noche o golpes en las paredes. Mis manos están llenas de cortes y moretones, y cada vez que intento recordar cómo sucedieron, mi mente se niega. No sé quién soy cuando me veo en el espejo, pero esa figura, esa cosa, me sigue desde el otro lado. Lo más aterrador es que no puedo evitar mirarme. Algo dentro de mí busca constantemente ese reflejo, como si mi verdadera esencia estuviera atrapada en esa maldita superficie. Me veo haciendo cosas que jamás haría, rompiendo muebles, destruyendo fotografías de mi familia. A veces, en los momentos de mayor lucidez, pienso que el espejo está drenando lo que soy, reemplazándolo con algo oscuro y siniestro. He intentado deshacerme de él, pero siempre termino volviendo. Cada vez que lo saco de la casa, lo encuentro nuevamente en mi sala, colgado en el mismo lugar. Intenté romperlo una noche, en un arrebato de desesperación, pero los fragmentos comenzaron a moverse, reorganizándose hasta formar el mismo reflejo distorsionado de siempre. Ahora, apenas puedo distinguir entre lo real y lo que el espejo me muestra. Las personas a mi alrededor se han alejado, asustadas por los cambios que ven en mí, pero lo peor es que yo mismo ya no sé quién soy. Cada vez que cierro los ojos, siento que alguien más está viviendo en mi cuerpo. Los actos violentos continúan, y cada vez son más horribles. Despierto con recuerdos vagos de gritos y dolor, pero sin saber si son reales o parte de alguna pesadilla inducida por el espejo. He intentado luchar, pero la sensación de estar atrapado dentro de mi propio cuerpo es insoportable. Es como si mi alma estuviera encerrada, obligada a observar mientras esa entidad que se apoderó de mí destruye todo lo que amo. A veces, escucho su risa, esa risa que proviene del espejo, burlándose de mí, haciéndome sentir como si nunca más volveré a ser el mismo. Y sé que pronto no podré resistir más. El espejo ha ganado. ¿Te atreves a seguir explorando el lado oscuro? Suscríbete, deja tu like y comparte este video para más escalofríos. Un alma dividida. Nunca pensé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo al mudarme a aquella vieja casona en la Ciudad de México. Desde el principio, algo en esa casa me incomodaba, pero lo atribuía a los años de abandono y el peso de su historia. Era una construcción antigua, con paredes gruesas y techos altos que guardaban ecos de épocas pasadas. Pero había algo más, algo que no pude notar hasta que ya fue demasiado tarde. Al principio, los cambios fueron sutiles. Me mudé solo, buscando un lugar tranquilo para trabajar en mis proyectos, lejos del bullicio y las distracciones de la ciudad. La casona parecía perfecta, y aunque muchos me advirtieron sobre su reputación, rumores de que estaba maldita o que sus antiguos dueños habían desaparecido misteriosamente, no presté atención. Siempre había sido escéptico, y las historias de fantasmas no eran más que supersticiones para mí. Las primeras semanas pasaron sin incidentes, pero luego comencé a perder el sentido del tiempo. Me despertaba en lugares de la casa donde no recordaba haber estado, o encontraba objetos fuera de lugar, como si alguien más hubiera estado moviéndolos. Al principio, pensé que simplemente estaba cansado o distraído. Después de todo, estaba trabajando largas horas y quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, los episodios se volvieron más frecuentes, más intensos. Había días en los que no podía recordar lo que había hecho durante horas enteras. Me encontraba mirando el reloj, notando que habían pasado 3 o 4 horas desde la última vez que miré, pero no tenía ningún recuerdo de ese tiempo. A veces despertaba en la mitad de la noche en algún rincón oscuro de la casa, sin saber cómo había llegado allí. Mi mente se estaba desmoronando, y no podía hacer nada para detenerlo. Lo más aterrador sucedió una noche, cuando me desperté cubierto de marcas y símbolos tallados en la piel de mis brazos y pecho.
Estaba en el sótano de la casona, rodeado de velas encendidas, con una sensación abrumadora de que algo o alguien me había estado utilizando. Las marcas eran intrincadas, como parte de algún ritual antiguo que desconocía. Mi respiración se volvió errática, y el pánico se apoderó de mí. ¿Quién había hecho eso? ¿Cómo había llegado hasta allí? Las respuestas no existían en mi mente, solo había vacío. Conforme los días pasaban, empecé a escuchar voces, susurros provenientes de las paredes, del suelo, del mismo aire que me rodeaba. Al principio, eran apenas audibles, pero luego comenzaron a resonar en mi cabeza, palabras en una lengua extraña, antigua, que no podía comprender, pero que despertaba un miedo profundo en mí. Sentía que la casa me estaba observando, acechando cada uno de mis movimientos, pero pronto entendí que no era la casa en sí. Era algo que habitaba dentro de ella. Un día, mientras me miraba en el espejo del baño, noté algo que me paralizó por completo. Por un breve instante, vi mi propio reflejo, pero algo en los ojos no era mío. Era como si otra persona, otra entidad, estuviera allí, observándome a través de mi propia imagen. Una sonrisa se dibujó en mis labios, pero no fui yo quien la provocó. La sensación de no tener control sobre mi cuerpo, de que algo más estuviera moviendo los hilos, me aterrorizó como nada antes. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. No estaba solo en mi cuerpo. Algo había comenzado a invadir mi mente, tomando posesión de mis pensamientos, de mis acciones. Y cada vez que perdía el tiempo, cada vez que caía en esos trances inexplicables, esa cosa tomaba el control por completo. Comencé a encontrar evidencias de lo que hacía durante esos momentos de olvido, figuras extrañas dibujadas con sangre en las paredes del sótano, velas quemadas hasta la base y libros antiguos que no recordaba haber adquirido, todos con símbolos y textos que hacían referencia a rituales oscuros. La peor parte era la impotencia. Sentía que mi mente estaba siendo devorada, como si algo oscuro y malévolo se estuviera alimentando de mí, lentamente. Cada día me costaba más distinguir qué pensamientos eran míos y cuáles pertenecían a la entidad. Había momentos en los que escuchaba mi propia voz pronunciar palabras que no entendía, y cuando intentaba resistirme, una presión insoportable se apoderaba de mi cráneo, como si mi cerebro estuviera siendo aplastado desde dentro. Los rituales se volvieron más elaborados. Ya no eran solo símbolos tallados en mi piel o en las paredes. Comencé a despertar rodeado de objetos que no debería poseer, cráneos, huesos, hierbas extrañas, y en una ocasión, un cuchillo ceremonial que parecía haber sido utilizado recientemente. Mis manos temblaban, cubiertas de sangre seca, y no sabía de dónde provenía. Intenté dejar la casa, pero cada vez que lo hacía, algo me retenía. Era como si la casona misma no me permitiera escapar. Mis amigos y familiares intentaron ayudarme, pero cada vez que me preguntaban qué ocurría, sentía que las palabras no salían. No podía pedir ayuda, no podía explicar lo que me estaba sucediendo sin que algo en mi mente me impidiera hablar. Era como si la entidad que me controlaba no solo dominara mi cuerpo, sino también mi voluntad. Cada día era una lucha constante por mantener mi cordura. Podía sentir cómo la entidad se apoderaba más y más de mí, y había momentos en los que ya no sabía si lo que estaba pensando o haciendo era decisión mía. En las pocas ocasiones en las que lograba tomar el control, intentaba destruir cualquier cosa relacionada con los rituales, pero siempre volvía a encontrar los mismos objetos en su lugar al día siguiente, como si la entidad estuviera burlándose de mis intentos. Llegó un punto en el que supe que era demasiado tarde. Mi mente ya no me pertenecía. Sabía que pronto dejaría de ser yo, que mi conciencia sería reemplazada por esa cosa que me habitaba. Y lo peor de todo es que no sabía qué era lo que realmente quería, ni por qué me había elegido a mí. Lo único que comprendí es que, al caer en sus manos, había sellado mi destino. Ahora, mientras escribo esto, sé que mis días están contados. Siento como la entidad está tomando el control definitivo. Cada vez que parpadeo, siento que el siguiente instante podría no ser yo el que abra los ojos.
Y cuando eso ocurra, sé que ya no habrá vuelta atrás. La casa ha ganado. Mi cuerpo se convertirá en su instrumento, y lo que sea que quiera lograr, lo hará utilizando mi carne, mis manos. Si alguien llega a leer esto, que sea una advertencia, no entres en esa casa. No subestimes los lugares que han sido olvidados por la historia, porque no siempre están vacíos. Y si alguna vez sientes que estás perdiendo partes de ti, huye mientras aún puedas. Porque si no lo haces, serás devorado, como lo he sido yo. La historia de mi hijo. No hay palabras que puedan describir el terror y la desesperación que sentimos mi esposa y yo al ver cómo nuestro hijo, Daniel, era consumido por algo que escapaba a toda explicación lógica. Lo que comenzó como una simple travesura inocente con una tabla ouija en casa de un amigo, terminó por destruir la paz de nuestro hogar y sumergirnos en una pesadilla de la que no sabíamos cómo escapar. Daniel siempre fue un niño alegre y curioso, pero todo cambió una tarde cuando regresó de jugar con sus amigos. Recuerdo que se veía más pálido de lo habitual, sus ojos estaban cansados y no parecía el mismo. Nos dijo que había jugado con una ouija, que lo habían hecho por diversión, pero desde esa noche, las pesadillas comenzaron. Al principio eran solo sueños, imágenes aterradoras que lo hacían despertar gritando en medio de la noche, sudando frío y llorando. Mi esposa y yo tratábamos de calmarlo, diciendo que todo estaba bien, que solo eran malos sueños. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no eran simples pesadillas. Lo que Daniel veía mientras dormía, estaba comenzando a invadir su mente incluso estando despierto. Las primeras señales fueron sutiles, pero perturbadoras. Daniel comenzó a hablar solo, como si mantuviera una conversación con alguien que no podíamos ver. Al preguntarle, nos decía que era solo un juego, que estaba hablando con sus amigos. Pero sus respuestas eran frías y vacías, completamente distintas a la forma en que solía hablar. Nos miraba con una frialdad que nos helaba la sangre. Después vinieron los cambios de comportamiento. Nuestro dulce hijo se transformó en alguien violento e impredecible. Comenzó a gritar, a arrojar cosas, e incluso llegó a empujarnos y a lanzar golpes. Era como si estuviéramos viviendo con un completo extraño, uno que odiaba todo lo que antes amaba. Mi esposa lloraba todas las noches, y yo sentía que no podía hacer nada más que observar cómo mi hijo se convertía en algo que no era humano. La voz de Daniel comenzó a cambiar también. A veces, cuando hablaba, su voz ya no era la suya. Era más profunda, más gutural, como si algo más hablara a través de él. En las noches, lo oíamos susurrar en la oscuridad, usando palabras que no entendíamos, pero que nos llenaban de un miedo indescriptible. Los ruidos venían de su habitación, como si estuviera hablando con alguien, y cada vez que abríamos la puerta para ver qué sucedía, nos recibía una mirada llena de odio. No podía aceptar que esto le estuviera pasando a mi hijo. Buscamos ayuda en todas partes, doctores, psicólogos, pero nadie parecía tener una respuesta. Nos decían que era estrés, que quizás necesitaba más atención, pero sabíamos que algo más estaba pasando. Lo peor llegó una madrugada, cuando mi esposa entró en su habitación y lo encontró levitando sobre la cama, sus ojos completamente en blanco, mientras su cuerpo temblaba de manera inhumana. Fue en ese momento cuando comprendimos que no era simplemente un problema psicológico. Algo mucho más oscuro estaba apoderándose de él. Desesperados, comenzamos a buscar ayuda espiritual. Fuimos de iglesia en iglesia, rogando por alguien que pudiera ayudarnos a salvar a nuestro hijo. Nos encontramos con sacerdotes que no nos creían, con personas que se burlaban de nuestra situación, pero finalmente dimos con un sacerdote anciano que aceptó ayudarnos. Lo que nos dijo nos heló la sangre, Daniel estaba poseído, y lo que fuera que lo había atrapado quería destruirlo, y posiblemente, destruirnos a nosotros también. El sacerdote nos advirtió que el proceso no sería fácil, que sería peligroso, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para recuperar a nuestro hijo.
Los días que siguieron fueron un infierno en la tierra. Las cosas en casa se descontrolaron por completo. Daniel ya no dormía, se pasaba las noches gritando, profiriendo insultos que no parecían de un niño de 10 años. Hablaba en idiomas que no conocía y en varias ocasiones trató de lastimarnos físicamente. No era mi hijo el que nos atacaba, era la cosa que lo estaba consumiendo. El sacerdote nos pidió que mantuviéramos la fe, que rezáramos juntos, pero nada parecía mejorar. Las entidades que lo poseían eran fuertes, y mientras más intentábamos luchar, más violento se volvía. Hubo una noche en la que Daniel desapareció de su habitación. Lo buscamos por toda la casa, pero no lo encontramos. Finalmente, lo hallamos en el patio trasero, parado bajo la lluvia, con los ojos fijos en el cielo y una sonrisa espantosa dibujada en su rostro. La voz que salió de su boca en ese momento no era la de mi hijo. Nos dijo que todo era inútil, que ya lo habíamos perdido. Los días se volvieron semanas, y nuestra desesperación crecía. El sacerdote nos dijo que solo podíamos mantenernos fuertes, pero la lucha diaria estaba destruyendo a nuestra familia. Nuestra casa se había convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal, y sentíamos que cada día estábamos perdiendo. Veíamos como nuestro hijo se debilitaba, su cuerpo parecía marchitarse, como si esa cosa estuviera devorando su alma poco a poco. Finalmente, el sacerdote decidió realizar un exorcismo completo. Las horas que siguieron fueron las más largas y aterradoras de nuestras vidas. Daniel gritaba, se retorcía en formas imposibles, y por momentos su rostro se transformaba, como si varias entidades estuvieran luchando por el control de su cuerpo. La oscuridad en la habitación era palpable, como si una presencia maligna llenara cada rincón. Pensé que no lo lograríamos. Pero después de lo que parecieron horas interminables, Daniel cayó al suelo, inconsciente. La casa quedó en un silencio sepulcral. Mi esposa y yo nos arrodillamos junto a él, rogando que todo hubiera terminado, y cuando finalmente abrió los ojos, por primera vez en meses, reconocimos a nuestro hijo. Las secuelas de lo que ocurrió aún nos persiguen. Daniel no habla mucho sobre lo que pasó, y nosotros evitamos tocar el tema, como si al hacerlo pudiéramos reabrir esa puerta al infierno que estuvo a punto de destruirnos. Pero jamás olvidaremos lo que vivimos, ni la oscuridad que trató de arrebatarnos a nuestro hijo. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y jugar con ellas, aunque parezca inofensivo, puede tener consecuencias devastadoras. Lo que pasó con Daniel fue un recordatorio de que lo sobrenatural es real, y que cuando abrimos una puerta, no siempre sabemos qué o quién va a cruzarla. Las manos de la oscuridad. Nunca fui de las que creían en cosas sobrenaturales. Para mí, las historias de fantasmas y espíritus eran solo eso, historias que se contaban para asustar. Sin embargo, todo cambió después de aquella noche, la noche en que asistí a una sesión de espiritismo con algunos amigos. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero lo que sucedió después superó cualquier terror que hubiera imaginado. Fue un viernes por la noche. Mis amigos y yo habíamos oído hablar de una médium local, conocida por sus supuestas habilidades para contactar con los muertos. La idea de una sesión de espiritismo nos pareció intrigante, y aunque yo no era partidaria de estas cosas, acepté ir. No quería ser la que se echara atrás. La médium era una mujer de mediana edad, de rostro sereno pero con una intensidad en sus ojos que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Nos sentamos alrededor de una mesa pequeña, las luces estaban tenues y la atmósfera era sofocante. Ella empezó a invocar a los espíritus, murmurando palabras que no entendía, mientras nos pedía que cerráramos los ojos y nos concentráramos. Lo que ocurrió después es difícil de describir. No vi nada, no escuché nada en particular, pero el aire se volvió pesado, cargado de una energía que nunca antes había sentido. Algo había cambiado en la habitación, y lo supe en el momento en que salimos de allí.
Esa noche, regresé a casa agotada, con una sensación extraña en el cuerpo, como si algo invisible estuviera adherido a mí. Me acosté tratando de ignorarlo, pensando que todo había sido producto de la sugestión. Sin embargo, cuando me quedé dormida, empezó la pesadilla. En el silencio de la noche, sentí que algo se acercaba. Era una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí, en mi habitación. De repente, sentí un frío glacial sobre mi piel y antes de poder reaccionar, unas manos invisibles se cerraron alrededor de mi cuello. Era como si alguien estuviera apretando con fuerza, impidiendo que pudiera respirar. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado. No podía hacer nada más que sentir el dolor y la desesperación de asfixiarme. Lo más aterrador de todo era que no estaba completamente dormida. Podía sentir la habitación a mi alrededor, el peso de mi cuerpo en la cama, pero era como si una fuerza invisible me hubiera atrapado entre el sueño y la vigilia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las manos soltaron su agarre y pude respirar de nuevo. Desperté jadeando, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo desbocado. Pensé que había sido una pesadilla, pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. Las noches siguientes, los ataques se repitieron. Cada vez que me quedaba dormida, las manos invisibles volvían, apretando mi cuello, paralizándome por completo. Empecé a temer la hora de irme a la cama, sabiendo que la noche traería consigo el terror. Pero lo peor no era solo la asfixia. Durante esos episodios, sentía algo más, una presencia maligna que se iba acercando cada vez más a mí, como si estuviera esperando el momento perfecto para tomar control completo. Mi casa comenzó a llenarse de fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón y a veces se apagaban por completo. Los espejos reflejaban sombras que no deberían estar ahí, y mis cosas se movían del lugar sin que yo las tocara. El aire en mi hogar era denso, pesado, como si algo oscuro estuviera acechando en cada esquina. Ya no era solo en las noches, esa presencia estaba allí, todo el tiempo. Desesperada, busqué ayuda. Fui con un sacerdote, le conté lo que estaba pasando y aceptó bendecir mi casa. Por un tiempo, pensé que había funcionado. Durante unos días, no tuve más ataques, las noches fueron tranquilas y casi empecé a creer que todo había terminado. Pero la paz fue breve. Una noche, mientras dormía profundamente, sentí esas mismas manos sobre mi cuello de nuevo. Esta vez, el agarre era más fuerte, más decidido. Quería algo de mí. Sentí que me estaba hundiendo, que la entidad que me atacaba ya no solo quería asustarme, quería tomar mi cuerpo por completo. Lo más aterrador es que, durante uno de esos episodios, mientras intentaba luchar contra la parálisis, logré abrir los ojos. Lo que vi fue una sombra oscura, de forma humana, parada a los pies de mi cama, observándome mientras luchaba por respirar. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, que estaba perdiendo el control. En ese momento, supe que esto no era solo un ataque físico, sino una guerra por mi alma. Esa entidad quería poseerme, apoderarse de mi cuerpo, y cada vez que me dormía, su control sobre mí se hacía más fuerte. Los episodios se convirtieron en una lucha por mi vida, y cada noche, el terror aumentaba. Decidí buscar la ayuda de una médium diferente, alguien que no solo pudiera exorcizar mi hogar, sino también a mí misma. Me dijo que había abierto una puerta durante la sesión de espiritismo, y que algo malvado había pasado al otro lado, algo que ahora me reclamaba. El proceso de liberación fue largo y doloroso. A través de rituales y oraciones, intentó romper el vínculo entre mí y esa entidad. Sentí como el mal luchaba por mantenerse en mí, resistiéndose a ser expulsado. Finalmente, después de semanas de angustia y desesperación, el poder de esa entidad comenzó a debilitarse. Las noches volvieron a ser tranquilas y la sensación de ser observada se desvaneció. Pero el miedo no me ha dejado por completo. Sé que esa entidad sigue ahí, esperando su oportunidad.
A veces, siento su presencia, como un eco lejano, recordándome que nunca estoy realmente a salvo. Y aunque no he vuelto a la sesión de espiritismo ni a nada relacionado con lo sobrenatural, sé que la puerta que abrí nunca se cerrará del todo. Solo espero que, cuando vuelva, esté lista para enfrentarlo. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. El enemigo dentro. Nunca pensé que perdería a mi hijo de esta manera. Nada de lo que aprendí en la vida me preparó para esto. Todo comenzó como un viaje normal, una escapada con amigos a una zona rural en las afueras de Veracruz. Mi hijo, Adrián, siempre había sido un chico tranquilo, algo tímido, pero con una bondad y nobleza que me hacía sentir orgulloso cada día. Pero después de ese viaje, algo cambió. Cuando regresó, lo vi más callado de lo usual. No quise darle demasiada importancia, pensé que quizás estaba cansado o que había tenido alguna discusión con sus amigos. Pero con el paso de los días, los cambios se hicieron más evidentes y más aterradores. Su comportamiento empezó a volverse errático y no era solo el típico mal humor adolescente. Había algo más profundo, algo que me llenaba de una sensación de peligro que no podía explicar. Una noche, mientras cenábamos, me di cuenta de que su voz había cambiado. Era más grave, más fría, como si viniera desde un lugar oscuro dentro de él. Al principio, lo achaqué al crecimiento, a los cambios típicos de la adolescencia. Pero entonces empezaron los episodios de agresividad. Rompía cosas sin motivo, gritaba, y lo peor de todo, se volvía completamente incontrolable. En más de una ocasión tuve que sostenerlo para evitar que se lastimara a sí mismo o a los demás. Traté de hablar con él, pero sus respuestas eran cortas y distantes. Había una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto, como si ya no fuera mi hijo el que estaba frente a mí. Lo llevé al médico, luego al psicólogo, pero ninguno pudo darme una explicación clara. Decían que quizás era estrés, que podía ser una crisis emocional. Me sugirieron terapia, pero algo en mi interior me decía que esto no era algo que un terapeuta pudiera resolver. Un día, en medio de uno de sus episodios violentos, lo vi de manera diferente. Sus ojos, esos ojos que una vez conocí tan bien, se habían oscurecido, como si una sombra estuviera consumiendo su interior. Y entonces lo escuché, una risa. Pero no era su risa, no era la voz de mi hijo. Era algo más, algo frío, cruel, que hizo que se me helara la sangre. Empecé a buscar respuestas en otros lugares. Hablé con personas que conocían la zona rural donde mi hijo había estado. Algunos mencionaron historias de entidades oscuras que habitaban en los bosques, seres que se alimentaban de la energía de los jóvenes, de su vitalidad. Otros hablaron de maldiciones, de tierras que nunca debieron ser pisadas. Mientras más escuchaba, más entendía que esto no era un simple problema psicológico. Mi hijo estaba bajo el control de algo más, algo que quería destruirlo desde dentro. Lo que más me aterraba era que Adrián ya no parecía luchar contra ello. Era como si hubiera aceptado la oscuridad que lo controlaba, como si una parte de él ya no quisiera volver. Había noches en que lo escuchaba murmurar en su cuarto, palabras en una lengua que nunca había oído, y otras veces lo encontraba en la oscuridad, de pie, mirando hacia la nada, con una expresión vacía. El miedo empezó a apoderarse de la casa. Mi esposa lloraba en silencio, y yo sentía que estaba perdiendo a mi hijo sin saber cómo salvarlo. Intenté buscar ayuda espiritual. Traje a un sacerdote para bendecir la casa y hacer una oración por él, pero cuando el sacerdote entró en su habitación, Adrián lo miró con una sonrisa retorcida, una sonrisa que no era suya. El sacerdote no pudo soportar la energía en la habitación y salió de inmediato, visiblemente perturbado. Con el tiempo, los episodios de agresividad se volvieron más violentos. Adrián me atacó una noche, su fuerza era inhumana, como si hubiera ganado una fuerza que no correspondía a su cuerpo.
Lo sometí con lágrimas en los ojos, rogándole que volviera, que luchara contra lo que lo estaba consumiendo. Pero la cosa que me miraba no era mi hijo. Su mirada era cruel, vacía de todo lo que alguna vez había sido Adrián. Llegué al límite de la desesperación. No dormía, no comía, pasaba los días buscando alguna solución, algún ritual, alguna forma de arrancar esa maldad que se había apoderado de mi hijo. Cada vez que lo miraba, sentía que el tiempo se acababa, que lo estaba perdiendo más y más. Mi hijo estaba siendo devorado, y yo no sabía cómo salvarlo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro en mi oído. Era la voz de Adrián, pero hablaba con una frialdad que nunca había escuchado antes. Me dijo que no luchara más, que lo dejara ir. Él ya no está aquí, dijo, y cuando me volví para verlo, estaba de pie en la puerta de mi habitación, observándome con esos ojos vacíos. Su rostro era el de mi hijo, pero lo que habitaba en él no lo era. Luché como pude. Traje a un chamán que realizó un ritual en casa, pero el mal ya estaba profundamente arraigado. Había tomado a mi hijo como su huésped, y cada intento por liberarlo parecía alimentar más a la entidad. Mi última esperanza fue internarlo en una clínica psiquiátrica, esperando que pudiera recibir algún tipo de tratamiento que lo ayudara. Pero en mi corazón, sabía que lo que controlaba a mi hijo no se podía curar con medicinas o terapias. Ahora, cada vez que lo visito, veo menos de Adrián. Su cuerpo está presente, pero su espíritu parece haberse desvanecido en la oscuridad. A veces lo escucho murmurar cosas en ese idioma extraño, y otras veces simplemente me observa, con esa sonrisa perturbadora que me recuerda que ya no es él. Me quedo despierto todas las noches, pensando en cómo fallé como padre, en cómo no pude salvar a mi hijo de lo que sea que lo tomó. Pero lo peor es el miedo constante de que un día esa entidad venga por nosotros también, que el mal que vive en mi hijo quiera más. Las sombras de la iglesia. Nunca fui una persona supersticiosa. En el pequeño pueblo donde crecí, en Michoacán, siempre se contaban historias de fantasmas, de apariciones y maldiciones, pero nunca les presté mucha atención. Sin embargo, todo cambió el día que visité la iglesia abandonada con mis amigos. Esa iglesia, ubicada en lo alto de una colina, había sido el centro de muchas leyendas. Decían que había sido cerrada hace décadas, cuando el sacerdote que la dirigía fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. La gente del pueblo evitaba el lugar, decían que la iglesia estaba maldita, que algo oscuro la habitaba. Pero, como jóvenes curiosos y valientes, no nos importaron esas advertencias. Queríamos probar que no había nada de qué temer. Entramos una tarde al atardecer, cuando el sol empezaba a desaparecer detrás de las montañas. El aire en el interior estaba pesado, como si la iglesia hubiera sido sellada por años, sin dejar que ni una pizca de aire fresco entrara. Lo primero que notamos fue el silencio. No había ni un solo ruido, ni el susurro del viento, ni el canto de los pájaros. Solo el eco de nuestras pisadas resonando en el vasto y oscuro espacio. Mis amigos bromeaban, desafiándose a explorar cada rincón, pero yo no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Había algo en ese lugar que no estaba bien, algo que no podíamos ver pero que nos rodeaba como una sombra opresiva. Me quedé mirando el altar principal, cubierto de polvo, pero lo que realmente captó mi atención fue una vieja cruz de madera que colgaba en la pared. No sé por qué, pero algo en ella me hacía sentir incómodo, como si estuviera fuera de lugar, como si esa cruz no perteneciera a una iglesia. Fue después de salir de la iglesia que todo comenzó. Esa noche, tuve el primer sueño. Soñé con la iglesia, pero en mi sueño, no estaba vacía. Las bancas estaban llenas de figuras oscuras, sin rostros, que me miraban fijamente. Y en el altar, el sacerdote que supuestamente había muerto, estaba parado, con los ojos llenos de una oscuridad indescriptible. No podía moverme, no podía gritar.
Desperté sudando y temblando, pero traté de convencerme de que era solo un sueño provocado por nuestra visita al lugar. Los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar voces. Al principio, eran susurros apenas perceptibles, como si alguien hablara justo a mis espaldas, pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Luego vinieron las sombras, moviéndose por los rincones de mi casa, sombras que no tenían forma pero que claramente estaban allí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la iglesia, veía a ese sacerdote con los ojos negros, observándome. Mis amigos, aquellos que habían ido conmigo a la iglesia, comenzaron a notar mi cambio de comportamiento. Me volví retraído, irritable, y mi salud física empezó a decaer. Mi cuerpo no me respondía como antes, y mis pensamientos no parecían ser míos. Era como si algo más, algo ajeno, estuviera tomando control poco a poco. Finalmente, decidí buscar ayuda. Fui a ver al sacerdote del pueblo, el padre Ramón, un hombre mayor que siempre había sido respetado y querido por todos. Le conté lo que estaba ocurriendo, y aunque al principio pareció escéptico, sus ojos cambiaron al mencionar la iglesia abandonada. Me dijo que ese lugar estaba maldito, que generaciones de sacerdotes habían tratado de purificarlo, pero que la oscuridad seguía latente, esperando su oportunidad. Lo que no esperaba, lo que me tomó por completo por sorpresa, fue que mientras hablaba con el padre Ramón, empecé a notar algo extraño en él. Al principio, eran pequeños detalles, su tono de voz, la manera en que me miraba, como si supiera más de lo que decía. Pero luego, mientras me estaba bendiciendo, lo vi. Sus ojos. Por un breve segundo, sus pupilas se dilataron de manera antinatural, volviéndose completamente negras, exactamente como en mis sueños. Me quedé paralizado. Fue en ese momento cuando lo entendí. El padre Ramón estaba poseído. No sé desde cuándo, pero la oscuridad que controlaba la iglesia lo había alcanzado también. Mi mente se llenó de terror, pero traté de mantener la calma mientras él seguía hablando, como si nada estuviera mal. Las palabras que salían de su boca eran una mezcla de sermones y advertencias, pero sentía que había algo más detrás de cada frase, algo maligno. Después de esa reunión, todo fue en picada. Las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes, y la presencia que sentía en mis sueños comenzó a manifestarse en mi vida diaria. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Caía en episodios de trance, donde perdía la noción del tiempo y del espacio. Cuando despertaba, me encontraba en lugares que no recordaba haber visitado. Mi familia comenzó a temer por mí, mis amigos se alejaron, y yo no sabía cómo escapar de lo que me estaba sucediendo. En una de esas noches, mientras caminaba sin rumbo, mis pies me llevaron de regreso a la iglesia abandonada. No sé cómo llegué allí, pero algo me estaba guiando, algo oscuro y poderoso. La iglesia estaba diferente. Las sombras eran más densas, más vivas, y sentía que algo me observaba desde cada rincón. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, el sacerdote de mis sueños, de pie en el altar, esperándome. No sé cómo lo hice, pero logré salir corriendo de ese lugar. Sentía que mi alma estaba siendo desgarrada, que la entidad dentro de mí estaba a punto de tomar el control por completo. En mi desesperación, volví a buscar ayuda, pero esta vez, no fui al padre Ramón. Sabía que no podía confiar en él. Encontré a un curandero en un pueblo cercano, alguien que había escuchado las historias de la iglesia y que aceptó ayudarme. La lucha fue brutal. El curandero realizó una serie de rituales, y cada uno de ellos parecía desgarrar más profundamente la conexión que tenía con la entidad. No puedo recordar todo lo que sucedió durante esas sesiones, pero lo que sé es que la oscuridad dentro de mí luchaba con todo su poder para quedarse. Gritaba, me atormentaba, y trataba de aferrarse a mi alma. Finalmente, después de lo que parecieron días de dolor y sufrimiento, la presencia comenzó a desvanecerse. Sentí como si un peso gigantesco fuera levantado de mi pecho. Pero el curandero me advirtió que la entidad no había sido destruida, solo expulsada temporalmente.
La iglesia seguía siendo su refugio, y mientras existiera, otros podrían sufrir el mismo destino que yo. Ahora, vivo con el miedo constante de que algo, en algún momento, vuelva a buscarme. La iglesia sigue allí, vigilando desde la colina, y aunque trato de evitar pensar en ella, sé que la oscuridad que la controla nunca se ha ido realmente. Solo espera su próxima víctima. ¿Tienes una historia de terror que contar? Envíame tu relato a ecosdeansiedad@gmail.com y podrías escuchar tu experiencia narrada en el próximo video.